pues ya son cosas que hemos predicado continuamente, pero hay un dicho también en el mundo que dicen que cuando la gente olvida, tiende a cometer los mismos errores. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, no me canso de decirles muchas veces las mismas cosas, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos, hermanos, reside en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios, Jesucristo dijo, no vine a abolir, vine a cumplir. Amén. Así de la misma forma nosotros tampoco, si Cristo, que es el Dios Todopoderoso, no abolió la ley, mucho menos nosotros. Tenemos que cumplir. Dice la palabra de Dios que no pasará ni una jota, ni una tilde, ni una coma de mi palabra, sin que todo esto acontezca. Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. La palabra de Dios tiene que cumplirse. La Biblia dice, se case la flor, la hierba, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Por eso esa ley, esa palabra, hermanos, es la misma. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos está hablando lo mismo, para no hacerlo, hermanos. Amén. Para no desviarnos, para limpiarnos. La Biblia dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén, y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de las tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Porque las tradiciones de los hombres vienen con un propósito y traen un espíritu engañoso. Por eso la próxima festividad que se festeja se llama Navidad. Y la gente que en ese tiempo hablan que el espíritu de la Navidad, ¿verdad? Y el que no tiene ese espíritu navideño viene a ser como un Grinch, ¿verdad? Una persona aburrida, enojada. Eso es lo que están hablando, pero eso es algo espiritual, lo están diciendo para los verdaderos hijos de Dios, que no se dejan llevar por ese tipo de tradiciones. Hermanos, lo mismo que es en noviembre, es lo mismo que es en diciembre, es lo mismo que es el 6 de enero, es el mismo, es lo mismo. Y el propósito, ¿saben cuál es? Atraer, ¿saben a quién primero? A los niños, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Si el niño se le enseña la tradición, hermano, cuando sea viejo, la va a seguir festejando, lo va a seguir haciendo, hermanos. Eso es lo que va a pasar, porque eso es lo que pasó con nuestras vidas. La mayor parte que nació fuera del cristianismo o en una doctrina que realmente no es la que le agrada a nuestro Dios, hermanos, crecimos y siempre lo vimos como algo que no es malo. Y por eso es algo bien terrible, porque por eso Dios no se manifiesta en las iglesias como debería de manifestarse. Porque si Dios te manda a no hacer algo, ¿qué vendría siendo si nosotros lo hacemos? Pecado. Y la Biblia dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Amén. No les estoy diciendo que no hagan comida en esos días. Ustedes pueden comer lo que ustedes quieran, hermanos. Amén. Y mucho más, porque en esos días cierran todo, hermanos. Pero ustedes no van a decir, oye, vente, vamos a festejar la Navidad. Si alguien te dice, es como cuando dice la palabra de Dios, que si alguien te declara
te dan de comer y declaran que es para un ídolo, no lo comas. Es lo mismo, hermanos. Vente, vamos a festejar la Navidad. No, hermanos. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos limpiemos de todas esas cosas. ¿Sí? Como se los he dicho desde noviembre, diciembre, enero, hay muchos muertos. Hay mucha gente, se lo decía la hermana Candelaria, allá en la ciudad, le digo, porque ellos como están en los penales y todo eso, le digo, ¿verdad, hermanita, que en esta temporada hay mucho suicidio? Sí, hermano, mucha gente muerta. ¿Y por qué? Por todo, por un sentimiento. Por eso es el espíritu navideño. Ese espíritu navideño causa tristeza dentro de la gente, que no tiene para darle un regalo a sus hijos, que no tiene con quién estar en esos días festivos. Es tan terrible que han creado canciones que llegan al corazón de los hombres y hacen muchas canciones de Navidad de pura tristeza, puro dolor. La Biblia dice que la tristeza que produce el mundo da muerte, hermanos, produce muerte dentro de la gente. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Es una tristeza que es para edificación. Cuando una persona está triste, porque está sola, porque no está con la persona que quiere, porque no tiene lo que quiere, es una tristeza del mundo, hermanos. Y esa tristeza les lleva a la muerte. Pero la tristeza que proviene del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo de Dios, como dice, que ¿quién es el que redarguye? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Y cómo es que nos va a convencer? Va a haber una tristeza, pero esa tristeza no va a ser porque no tienes lo que quieres. Esa tristeza va a ser porque tú cometiste pecado y sientes tristeza por verte equivocado, por haber cometido ese error, hermano. ¿Sí? Hay mucha gente que, como se los menciono, está en su casa, está triste, no se siente realizada, siente que no ha llegado a todos sus proyectos, que no ha hecho todos sus planes, todas sus metas, no las ha llevado a cabo. No ha llevado a cabo todas sus metas, hermanos. ¿Verdad? No se siente realizado, siente una tristeza profunda dentro de su vida y va empeorando, va empeorando. Pero la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo vivamos contentos con lo que tenemos. Si existe una clase de tristeza de esa manera dentro de nuestras vidas, hermanos, tienes que echarlo fuera. No tiene nada que ver con un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios debe de estar contento porque sabe que todo lo que tiene es lo que Dios le ha permitido tener. Por más que si se esfuerza más, si no es la voluntad de Dios, va a tener lo mismo. Si nos esforzamos menos, hermanos, la Biblia dice claramente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios nos añade todas las cosas. Deleítate a sí mismo en el Señor y te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón, los deseos, lo que tú quieres, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Amén. Amén. Porque Dios no nos va a dar algo que nosotros nos vaya a hacer que nos pierdamos. Amén. Gloria a Dios. Pasen una sillita si quiere ahí para que se siente, hermanos. Gloria a Dios. Está bien, bienvenida. Gloria a Dios. Esta es su casa, cuando guste. Gloria a Dios. Entonces es muy importante, hermanos, no envolvernos en el mundo. La Biblia dice que se tiene que ver una diferencia entre los que le sirven a Dios y entre los que no le sirven. Nosotros no seguimos la corriente del mundo, hermanos.
Amén. No porque toda la gente haga las cosas, nosotros también lo vamos a hacer. Amén. Nosotros vamos en un camino angosto, en una puerta estrecha. Pocos son los que lo hallan y entran por él. Pero el camino espacioso, la puerta grande, muchos son los que entran por ella y se pierden todos los días, hermanos. Amén. Entonces, como yo se los decía, y la hermana me confirmó, dice, no, sí es cierto, muchas muertes hay en los penales en estos días. ¿Por qué? Porque estar en el penal sin su familia y todo eso es una causa de mucha tristeza, de mucho dolor. Si gente en sus casas, si ustedes investigan en el internet, se van a dar cuenta que en ese tiempo hay muchos suicidios aún dentro de sus casas. ¿Por qué? Porque la gente está sola. Entonces, así es como se mueve el espíritu navideño. Y como el espíritu de la Navidad, esa palabra no existe en la palabra de Dios. Amén. Y nada más sabemos que hay dos espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Amén. Que bien vendría siendo el mismo espíritu del anticristo, también lo menciona la palabra de Dios. Y todo esto lo vamos a verlo por medio de la palabra de nuestro Dios. Amén. Miren, el tema se llama las tradiciones de los hombres. Amén. Las tradiciones de los hombres, porque el cristianismo en este tiempo ha querido adoptar todo lo que el mundo hace. Ha querido ser imitador y ha querido ponerlo como algo bueno. Muchos cristianos que yo los he visto dicen, no me voy a ir al infierno por poner un árbol, ¿o sí? No, entonces ellos pues dicen de esa manera, ¿no? Pero la Biblia, nosotros nos debemos de examinar por medio de la palabra de Dios, si lo que estamos haciendo está bien, está mal, si le agrada a mi Dios o no le agrada. Amén. Miren, vamos a ver la ley que habla aquí la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 18. Aleluya. 18 del 26 al 36, vamos. Del 26 al 30, perdón. Amén. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Guardaos, pues, vosotros, mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Amén. El mundo tiene costumbres. Amén. Sí. Nosotros, si no está la palabra de Dios, no podemos ser participantes. Amén. Amén.
Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, o si ustedes lo pueden, lo quieren investigar, por ejemplo, Navidad, ¿no? ¿Significa qué? Es natividad, que significa nacimiento, ¿verdad? Pero no dice nacimiento ¿de qué? Porque ellos siempre han sido idólatras. Y el 25 de diciembre, pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació. Y ahorita lo vamos a leer a través de la palabra de Dios, por qué el 25 de diciembre no nació nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a leer por medio de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de hacer memoria, pero no dice del nacimiento. Dice que debemos de hacer memoria de que Él entregó su vida por todos nosotros, derramando su sangre en la cruz. Aleluya. Fíjense cómo vamos a empezar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. Aquí vamos a entender que uno es el Espíritu Santo de Dios y otro es el espíritu del mundo. Amén. El Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos, nos va a llevar ¿qué? A la santidad. Amén. El espíritu del mundo, hermanos, el espíritu del mundo le pueden poner muchos nombres, pero es el mismo espíritu. Amén. Fíjense cómo dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. Dice aquí: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. Entonces, y nosotros buscamos que en la Biblia el espíritu de Dios se le llame el espíritu de la Navidad. No, ¿verdad? Y si no es el Espíritu Santo de Dios, es un espíritu del mundo, hermanos. Amén. El cual nosotros no podemos hacernos participantes de ese tipo de cosas. Dice la palabra de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Amén. Todo lo que hablamos aquí es acerca de ¿qué? De la palabra de Dios. En muchos lugares hacen una predicación, dicen un versículo y hablan acerca de ellos todo el tiempo o de otras cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Amén. Mostrando que no es así, porque aquí venimos a estudiar ¿qué? La palabra de Dios, a leer lo que dice Dios a través de su palabra y para pedirle ayuda, que nos ayude a ponerlo por obra. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y de verdad, hermanos, cuando uno le habla a la gente de la santidad y aún a los hermanos, hay varios hermanos que se les habla, no festejes el Halloween, hermano, no festejes la Navidad. Dicen, tú estás loco. De verdad, sí, así tal cual. Y aquí lo dice por eso claramente, porque para él son locura. Cuando nosotros le hablamos a la gente de allá afuera acerca de la palabra de Dios, nos tratan de locos, hermanos, confirmando lo que Dios dice a través de su palabra, ¿verdad? Dice, pero el hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No puede entender que se están moviendo espíritus. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad. Es una guerra ¿qué? Espiritual, hermanos.
Pero mucha gente no percibe de eso, está en ese aspecto, está durmiendo. Amén. Dice que no duermamos, dice que seamos sobrios y velemos. ¿Cómo velamos? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos velando también, hermanos. Amén. Amén. Estamos sobrios para no irnos a embriagar no solamente de vino, está hablando, sino de las cosas del mundo. Que no seamos participantes del mundo. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Una persona espiritual es aquella que conoce la palabra de Dios y va juzgando, va diciendo, él por medio del Espíritu Santo de Dios y la constante lectura de la Biblia, dice, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Amén. Amén. Por eso dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y dice aquí que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? O sea, la gente puede juzgar, pero el que puede juzgar es Dios. Y Él no nos juzga si nosotros hacemos su voluntad. ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Amén. Cuando nosotros estamos comiendo constantemente la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo, hermano. Tenemos la mente de Cristo. No vamos a ser engañados. La Biblia dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo ponemos por obra, lo ponemos en acción y todo nos va a salir bien. Amén, gloria a Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Tenemos que estar comiendo constantemente. Amén. Hay muchas personas que a veces llegamos, no tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Es porque espiritualmente a veces estamos muertos. Pero cuando comemos la palabra de Dios, Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son vida, espíritu y vida. Entonces, nosotros cuando comemos la palabra de Dios tenemos vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan, dice, no morirá jamás, hermanos. Entonces, si nosotros estamos comiendo ese pan, estamos vivos, hermanos. Amén. Por eso es muy importante estar leyendo constantemente la palabra de Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. Aleluya. ¿Colosenses qué? Colosenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. Amén. Si a veces no lo alcanzan a buscar, hermanos, hay que tener un poquito más de práctica en la casa de lectura. No pasa nada. Escriban el versículo y lo buscan en su casa. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso no hay ningún problema. Ustedes pueden escribir el versículo y ustedes lo van a volver a leer, porque es muy importante repasar el tema en nuestras casas. Amén. Amén. Todavía el conocimiento se amplía todavía más, porque hay muchas cosas que no escribo todo, hermanos, solamente algunos versículos acerca de este tema. Dice aquí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Debemos de estar sobreedificados en él, en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea ¿qué? Cristo.
Exactamente. Y Cristo, la palabra de Dios, dice, el verbo se hizo carne. Por lo tanto, cuando dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, está hablando de la palabra. Nadie puede poner otro fundamento que no sea solamente la palabra de Dios. Amén. Solamente la palabra de Dios. Si nosotros agarramos y empezamos a leer otros libros fuera de la palabra de Dios, ya estamos poniendo otro, y hablamos de eso como si fuera de Dios, estamos poniendo otro fundamento que no es de Cristo. Como lo hacen pues muchas religiones. Testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo, tienen sus propias enseñanzas de hombres. ¿Y por qué se extravían? Porque dejan la palabra de Dios, hermanos. Amén. Dice aquí en el nombre de Cristo, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas. Amén. ¿Qué quiere decir? En este tiempo hay muchos pastores que sí festejan, de verdad. Se ha visto hasta, sale luego hasta en el internet. Fuimos a algunas congregaciones también antes de servirle al Señor y festejan muchas festividades, hermanos. Festejan todo en las congregaciones. Y es que te lo hablan bonito, una forma que la gente pues cae. Pero eso es una sutileza, hermanos. Y es algo hueco, algo vacío, algo de lo cual nosotros no vamos a tener ninguna ganancia para el reino de Dios. Amén. Dice, según que, fíjate cómo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Todas estas festividades que se acercan, ¿serán festividades que vienen en la Biblia? No vienen en la Biblia, hermano. Ni día de la madre, ni día del padre, ni día del niño, ni día del abuelo. Hermanos, ustedes le pueden regalar a la hora que quieran a sus padres. No, nada más es un día. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y entonces te irá bien, hermano. Amén. Eso es lo que dice. Dice, conforme a los rudimentos del mundo. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Esos son los rudimentos, eso es lo que la gente hace. ¿Sí? Pero porque lo hace toda la gente, ¿estará bien? No, hermanos. La Biblia dice que el remanente de Dios es un pequeño rebaño, hermano. Amén. Entonces, nosotros cada día tenemos que irnos limpiando, dice, y no según Cristo, o sea, no según la palabra de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Qué quiere decir? Que en Él estamos completos, en Él estamos llenos, hermanos. Si nosotros estamos llenos de las cosas de Dios y tú le quieres echar otra cosa, no cabe, hermano, no cabe. Pero cuando nosotros estamos vacíos, ¿qué pasa, hermanos? Hay mucha gente que tiene tristezas. Un cristiano no puede vivir triste, hermanos. No puede sentir una soledad profunda como la gente del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Amén, gloria a Dios. La gente, ¿por qué hace todo ese tipo de cosas? Porque está llenando un vacío que hay dentro de su corazón. Dentro de nuestras vidas no existe ese vacío. Amén. Amén. Y si existe ese vacío, hay que echarlo fuera de tu vida. No tiene ninguna parte en ti. Amén. Hay mucha gente, de verdad, lo decíamos en otra predicación en Poscla, hasta el hermano dice, no, sí, dice, como que sí te quiere sentir algo de que uno no está ya festejando con los del mundo, dice. Pero ahora sé que ese sentimiento es falso. Te quiere dar una tristeza por no estar allá. Pero no, hermanos, ¿cuál tristeza?
La Biblia dice que Dios nos ha dado un sumo gozo, hermanos. Amén. Amén. Un gozo maravilloso. La Biblia dice que corren dentro de nuestro ser ríos de agua viva. Imagínate que mañana no corren. Hoy sí, pero mañana no. No, hermano. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar constante dentro de nuestras vidas. Y si no está constante es porque no oramos, porque no leemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe de llenar nuestro ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que en Él estamos completos. No necesitamos ¿qué? Nada más. En Cristo estamos completos, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Estamos completos, pero eso no quiere decir que no pueden hacer una comida en sus casas, hermanos. De hecho, yo les he dicho que en estas temporadas que vienen, ¿ustedes qué deben de hacer? Pues tienen que hacer comida, hermanos, pero no es porque van a decir, no, pues vamos a festejar la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ni es mandamiento, sino solamente es una costumbre del mundo. De hecho, eso se festejaba antes de que naciera Cristo, hermanos. Amén. Eso ha existido siempre. La Biblia dice, el rey Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que es? Sino lo que ya fue. Ya lo hacían antes, hermanos. Todas las festividades, todas. Viene el 12 de diciembre para la gente que no conoce a Cristo. Y como le dicen a Guadalupe o a María, la reina del cielo. Leemos en Jeremías y ahí está la reina del cielo y todavía ni existía María, ¿verdad? Nos damos cuenta que todo eso ya viene desde antes, hermanos. Todas estas festividades, aunque se ven bonitas, hermanos, tienen un plan espiritual dentro de la gente. Como la música del mundo, mucha gente dice, no, es que bueno, yo escucho música, pero romántica. Esa no pasa nada, ¿verdad? Pero no, por eso se llama música del mundo y música cristiana. La música cristiana te va a hacer sentir la presencia de Dios y la música del mundo te va a llevar a sentimientos falsos, hermano. Cosas que ni existen dentro de tu vida. Tristezas, dolores, recuerdos del mundo. Y eso ya debe de estar enterrado. Cristo dice por medio de su palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas somos. Y si nosotros escuchamos música del mundo, solamente te trae recuerdos del mundo, de cuando tú andabas en el mundo. Entonces ahí está una guerra espiritual. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces empezamos a conocer eso oculto. Yo no sabía que había una guerra ahí. Yo no sabía que por ahí el enemigo me estaba dando, porque la Biblia dice que el que aportilla vallado le morderá la serpiente. Poca levadura leuda toda la masa. Le abrimos un tantito al enemigo y entra con todo, ¿verdad? Para destruirnos, porque es el enemigo de nuestras almas, como dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Y miren, no solamente estamos hablando de esas tradiciones, y aún los judíos tenían tradiciones. Tenían tradiciones que no estaban dentro de la palabra de Dios. ¿Y qué les pasa? Pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 15 del versículo 1 al versículo 9. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 1 al versículo 9. Aleluya. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y cuáles son esas doctrinas? ¿Cuáles son esos mandamientos de hombres? Las tradiciones, hermanos. Amén. Siempre ponen como si fuera algo muy sublime, hermano. Algo muy importante. Como algo muy obligatorio. Te toca esto, te toca... No, no sabes si tiene o no tiene y tienes que hacerlo. Tienes que participar de esto, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas, porque Dios habla muchas veces de las costumbres. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, donde leímos que por causa de estas abominaciones, los pueblos fueron desechados, fueron echados fuera de delante de la presencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante dentro de nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Marcos capítulo 7, versículo 1 al versículo 13. Ahí habla acerca de lo mismo. Habla un poquito más de cosas también importantes. Gloria a Dios. Marcos capítulo 7, del 1 al 13. Aleluya. Amén. Dice aquí la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Entonces así se van introduciendo poco a poco las tradiciones dentro del cristianismo. Y hemos llegado a un punto, hermanos, donde el pueblo de Dios está dentro de Babilonia. La iglesia cristiana está dentro de Babilonia. Ahorita lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Dios le dice a su pueblo: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, ¿verdad? Ahorita lo leemos. Vamos aquí, dice, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Es como nosotros, hermanos. ¿Qué va a decir de nosotros el mundo? Oigan, ¿por qué ustedes no festejan? Si no es nada malo, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se tiene que ver la diferencia del que le sirve a Dios y del que no le sirve, del que no pone atención a la ley de Dios, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de nuestro Dios. Amén. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones ¿de qué? De los hombres. De los hombres. Es lo mismo. Y nos damos cuenta que estaba diciendo lo mismo hace un rato en Corintios, ¿verdad? En Colosenses, me parece Corintios o Colosenses, decía que la sutileza de los hombres, ¿verdad? Dice que según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, hermanos. Amén. Dice: os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, amén, y ahí está diciendo lo que sí está en la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué quiere decir? Cristo le está diciendo, eso es lo que ustedes deben de estar repitiendo, ¿sí? Amén. Porque el lavamiento de las manos era algo también repetitivo, que lávatelas, lávatelas, lávatelas antes de comer, si llegabas de la plaza, lávate las manos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? La palabra de Dios dice en el libro, en la ley, dice que debemos de aprender la ley de Dios. Y dice, la repetirás. Amén. ¿Pero qué está diciendo que repitamos? La palabra de Dios para que no se nos olvide, hermanos. Y ellos lo que hacían era repetir de lavamiento de manos, ¿verdad? Decían, pensaban, y ya lo habían hecho así como algo, como si fuera de la palabra de Dios, tanto que dice que los condenaban a los que no lo hicieran, ¿verdad? Entonces dice aquí, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre y a la madre es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. También hay otra parte donde dice, ¿no se dan cuenta cómo hacen ustedes que mi pueblo se olvide de mi ley? Amén. Y así la gente va haciendo que el pueblo de Dios se olvide de la ley, de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la Biblia. Amén. Vamos a leer Jeremías 10 del 1 al 11, hermanos. Aquí vamos a aprender una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el enemigo de nuestras almas es bien astuto, hermanos. Es bien astuto. Pero si nosotros aprendemos la palabra de Dios, pues nosotros nos volvemos más inteligentes, con más sabiduría. Amén. Jeremías 10 del 1 al 11. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo, ni de las señales del cielo tengáis temor. Amén. No aprendáis el camino de las naciones. Hermano, ¿quién no festeja la Navidad? Todo el mundo festeja eso, hermanos. Y como se los digo, no porque todo el mundo lo haga, nosotros también debemos de hacerlo, hermanos. Amén. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. No busco el favor de los hombres, busco el favor ¿de quién? De Dios. Lo mismo, así lo decía Pablo. ¿Busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? De Dios. Buscamos el favor de Dios. Amén. Y la gente lo que quiere oír es festejar. La gente lo que quiere es andar de fiesta. Desde el cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Amén. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que algo pasa en el cielo, un terremoto, lo que sea que pase, como lo hemos predicado, y la gente se espanta de todo. Pero nosotros sabemos que va a haber hambres, terremotos, pestes en diferentes lugares. La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Si algo nos pasa,
Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos, no pasa nada. Ya ganamos, ya vencimos, hermanos. Y la gente está muy espantada. Es que ya viene la tercera guerra mundial, es que hay guerra y están espantados, hermanos. La palabra de Dios no es para que nos espantemos, es para que nos preparemos. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y sin santidad nadie verá al Señor, ya sea que estemos vivos o que estemos durmiendo. Que estemos durmiendo en el Señor. De todos modos, tenemos que dormir sin mancha y sin arruga, hermanos, para que el Señor nos resucite en el momento de su manifestación. Si es que vivimos o morimos, del Señor somos, dice la palabra. Amén. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Amén. Esas tradiciones, esas costumbres son una vanidad. Y en este tiempo, pues es pura vanidad, hermanos. Es pura vanidad lo que se muestra en esos días. Porque, fíjate, para que ustedes se den cuenta que no estamos lejos, lo que pasa es que ya en esta parte ya le cambiaron, ya no hicieron un ídolo, pero meten un leño de todos modos a su casa. Ahorita vamos a leer en la Biblia cómo dice la palabra de Dios que cortan pino que crece con la lluvia, de él se sirven y después hacen una abominación. ¿Qué diferencia tiene un ídolo y un pino? Nomás que a uno le dan forma, pero a los dos los adornan, hermanos. Hacen lo mismo, lo meten a su casa, ¿sí? Están haciendo la misma parte. Y yo les exhorto a ustedes, ¿por qué? Porque no dice la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se mete un pino a tu casa. Ponle lucecitas, ponle esferas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso no dice la palabra de Dios. Eso lo hace la gente del mundo. Lo hacen las tradiciones de los hombres. Eso de enviarse regalos ya existía. Eso empezó a festejarse cuando nació Tamuz. Todos se daban regalos unos a otros. Si ustedes lo investigan en el internet, lo van a encontrar. Y era efectivamente desde el 24 al 25 de diciembre, cuando hacían esa festividad, hermanos. Entonces nosotros no hagamos lo mismo. Dice la palabra de Dios, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos. Aquí nos está hablando de los ídolos, pero como yo les digo, no hay diferencia. Obra de manos de artífice con buril, con plata y oro, lo adornan. Es lo mismo, hermanos. Lo adornan. ¿Cómo dicen cuando meten el pino? Vamos a adornarlo. ¿O no dicen así? Es lo que dicen, con clavos y martillo lo afirman. Sí, es lo mismo. Como ya lo cortaron, igual. Para que no se mueva. Derechos están como palmeras, no hablan, no son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante. Nuestras casas sin que nos demos cuenta, a través de las tradiciones, ¿verdad? Y es algo bien tremendo que nosotros, pues la Biblia dice que debemos de limpiarnos de las cosas del mundo. Amén. Vamos a leer primero de Juan capítulo 2 del 15 al 20. Primera de Juan capítulo 2 del 15 al 20. Aleluya. Amén.
Dice aquí, primera de Juan capítulo 2 del 15 al 20. Dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. para siempre. Amén. Y en esos días lo que más abunda pues es la vanidad, hermanos. ¿Quién viene más arreglado? ¿Quién trae mejor vestido? ¿Quién trajo mejor comida a la reunión? Mira, fue el intercambio de regalos y mira qué cosa me dio. Yo le di algo bien, ¿verdad? Siempre hay problemas, hermanos, por ese tipo de cuestiones. Y hay enojos. ¿Quién dio más? ¿Quién dio menos? ¿Verdad? Y pues ya los del mundo pues se van a un extremo más peor todavía porque pues se ponen a tomar y pasan muchísimas cosas en esos días, ¿verdad? Entonces es una vanidad, hermanos, todo eso. No digo que no te puedes comprar algo bonito, te puedes comprar, pero ¿por qué precisamente en esa fecha? ¿Por qué precisamente en ese día? No digo que no le regales a tus hijos, puedes regalarle, pero no precisamente en esa fecha, ni enseñes a tus hijos a decirles, hijo, tu Navidad. ¿Por qué? Porque eso va quedando impregnado y no se rompe. Y nosotros tenemos que romper con todo eso, tenemos que romper todo compromiso con el mundo. Amén. Gloria a Dios. Muchos hasta podemos decir, por ejemplo, viene el año nuevo. El calendario en el que vivimos es un calendario ¿qué? Gregoriano, hermanos. Amén. Y el calendario en el que deberíamos nosotros de vivir como cristianos, ¿qué calendario creen que sería? El calendario judío, hermanos. El calendario gregoriano es de 365 días. El calendario judío es de 360 días. Tiene 5 días de diferencia, hermanos. Y el año nuevo no es en diciembre. Entonces, ¿podríamos festejar lo mismo que los del mundo? ¿Podríamos dar gracias a Dios por un año más de vida? Sí, sí lo podemos hacer, pero tendría que ser en el calendario que habla la Biblia, porque ya no somos del mundo, ya somos cristianos. Ya tenemos una nacionalidad que es del reino de los cielos. Amén. Si en algún momento ustedes dicen, no, pues vamos a darle gracias a Dios por el año, hay que investigar cuándo es el año nuevo en el calendario judío y lo podemos hacer, pero no desagradándole a Dios. Amén. Porque en la Biblia dice, por ejemplo, que el tiempo de la gran tribulación son 42 meses, ¿verdad? 42 meses y en una parte habla de cuántos días son. Y yo hacía mi cálculo, cuando yo no era cristiano, hacía el cálculo, digo, ¿cuánto tiempo será esto? No entendía, hermanos. Pero cuando tú haces el cálculo con los 360 días por año, te sale que son 3 años y medio. Pero si tú no sabes acerca del calendario judío y del calendario gregoriano, no podríamos saber eso. Pero ahora lo podemos saber porque sabemos acerca de eso. Y entonces nos damos cuenta que todo va según la palabra de Dios y las enseñanzas que vienen de Israel, ¿verdad? Aún la palabra de Dios dice que la salvación viene ¿de quién?
de los judíos. Viene de Dios, pero dice que viene de los judíos. La palabra les llegó a ellos y de allá vino para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice, no, todo salió de nosotros. No, salió de allá, de los judíos, que se robaron las cosas para hacerlas como de ellos, es otra cosa, ¿verdad? Bien diferente. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Hermanos, por eso debemos de limpiarnos aún más de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿qué es? El último tiempo, hermanos. Muchos pueden decir, no, pero es que eso vienen diciendo desde antes. Sí, pero no se habían cumplido todas las cosas en un mismo momento. Y ahora ya hay muchísimas profecías cumplidas. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo? Antijesús, una persona que está en contra de Cristo. Y así se van a levantar muchos gobernantes en la tierra que van a estar en contra de la palabra de Dios. Como ahorita hemos visto que en redes sociales quieren prohibir a la gente que ya no suba ni alabanzas, hermanos. ¿Verdad? ¿Eso qué es? Eso es un anticristo, hermanos. Amén. Quieren prohibir que en las calles ya no se predique la palabra de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es un anticristo, hermanos. Entonces, por medio de todo esto nos estamos dando cuenta que estamos en el último tiempo. Amén. Cuando ustedes vean que ya no nos dejan predicar la palabra de Dios en las calles, hermanos, es porque estamos sabiendo, hermanos, que todo esto está llegando a su final. Amén. Así como otras señales también. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y hay unos anticristos, hermanos, que creen que son hermanos. ¿Cómo puede ser un anticristo que supuestamente es hermano? Fácil. Cree en Dios, pero no cree lo que dice la palabra de Dios. Ese es un anticristo, hermanos. ¿Sí? Dice que cree en Dios, pero no cree lo que Dios dice en su palabra. Por eso Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Amén. Amén. Cualquier persona que contradice lo que Dios dice en su palabra, cuidado, o sea, tiene un espíritu que no proviene de Dios. Y si a alguno de nosotros le ha pasado así, échalo fuera, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, la palabra de Dios va a ser dura. Dice la palabra de Dios, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, como fuego. No nos va a gustar la palabra de Dios. Mucha gente, luego le he predicado a la gente y dice, no, es que yo estoy en otro lugar porque me siento bien a gusto. Nadie dijo que te tienes que sentir a gusto, hermano. Te vas a sentir a gusto, ¿sabes cuándo? Cuando obedezcas la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Si tú no obedeces la palabra de Dios, ¿sabes qué vas a decir cuando estés ahí sentado? Vas a decir, esas prédicas son para mí, las hicieron para mí, me están apedreando. ¿Por qué? Porque no obedece la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, bien a gusto, hermano. Y al contrario, Señor, examíname más, Señor. A lo mejor yo creo que estoy bien, pero a lo mejor hay algo mal dentro de mí, Señor, muéstramelo. Yo quiero quitar todo, Señor. Quiero ser digno de estar en tu presencia cuando tú te manifiestes. Amén. Porque las prédicas, hermano, toda la palabra de Dios va a ser difícil para el que no la obedece.
Y va a decir, no, es para mí, pero es porque no estamos obedeciendo. Pero cuando obedecemos, hermano, es diferente. Ya no va. Lo único que podemos hacer, hermano, no los juzgo a nadie, nadie está condenado. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Señor, perdóname, ayúdame a serte fiel cada día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El que está lleno de la presencia de Dios, el que lee la palabra de Dios, conoce todas las cosas. Sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Porque la Biblia dice que hay mucha gente, aún entre su pueblo, los sacerdotes, no hicieron diferencia de entre lo santo y lo profano, sino que lo meten dentro de la congregación, meten fuego extraño. Y eso puede acabar pues muy mal, hermanos. Amén. Que quería leerles esos versículos de Apocalipsis donde les digo que mucha parte de la iglesia está dentro de Babilonia. Amén. Está dentro de Babilonia. Vamos a leer Apocalipsis 18, versículo 3 al versículo 4. Apocalipsis 18 del 3 al 4. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a leer. Dice aquí, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Amén. Estamos hablando de la gran ramera. Y también aparte de esto, para los ricos, todo lo que se hace en estos días, más que festividad, se llama mercadotecnia, hermanos. Así que es cuando más venden de todo. Amén. Entonces dice aquí, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué quiere decir? Que parte de la iglesia está dentro de la gran Babilonia, hermanos, festejando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se llama Jezabel, que permite que todo eso se esté haciendo dentro de las iglesias cristianas, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20 Amén. Vamos a leer del 20 al 29. Amén. Dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. ¿Por qué? Porque todas estas tradiciones, ustedes no sé si han visto el calendario gregoriano,
El calendario gregoriano cada día se festeja un santo, hermanos. ¿Sí? Entonces, y dentro de todos esos santos está la Navidad, el 24, el Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día del Amor y de la Amistad, ¿verdad? 14 de febrero, que les he dicho a ustedes que es el día de la fornicación, del adulterio, porque los hoteles están llenos no de parejas, sino de disparejas, ¿verdad? De gente que está con su amante. Entonces, esas son, y le están festejando un ídolo. Eso del 14 de febrero y esas cosas se festejaban antes de Cristo también. Todo eso es de otros lugares también, son tradiciones de hombres. Por eso dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ¿sí? Sabemos que una mujer, dentro de lo que estamos hablando aquí, representa una iglesia, es un espíritu que permite, dice aquí, que se dice profetiza, o sea que se dice según que predica, que habla de la palabra de Dios, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque hay muchos que hasta pan de muerto comen, hermanos, y eso es dedicado ¿a quién? A los ídolos, hermanos, a los muertos. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios ¿de qué? De vivos. Por el diablo, acuérdense que es imitador. Dios dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y qué dice el diablo? Aquí está el pan de muerto. Porque él siempre va a hacer lo contrario de lo que Dios hace. Él es un imitador, pero al revés. Siempre contradice la palabra de Dios. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ve que el ángel que dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente que participa en ese tipo de cosas va a tener consecuencias. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. Y le ha dado tiempo. Por eso dice, salgan de ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen una oportunidad. Y aquí también dice, y le he dado tiempo. También lo vuelve a repetir, porque está hablando acerca de lo mismo. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las naciones sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Por qué? Porque ya leímos, dice la palabra de Dios, invalidan la ley de Dios por sus tradiciones. Dan como mandamientos doctrinas de hombres, para que nos demos cuenta que está hablando de lo mismo. Amén. Dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que no tenéis, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. O sea, lo que hemos comprendido de la palabra de Dios, retengámoslo. Si Dios nos revela algo más, obedecerlo. Amén. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Acuérdense que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por 5 vírgenes, hermanos. Amén. No está hablando de que sean vírgenes en la carne, sino en lo espiritual. Que no se ensucie uno con cuanta cosa sale. Amén. Porque eso es lo que hace la religión católica. Todo lo acepta. Nosotros no podemos ser de la misma manera. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Amén. Lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Aleluya.
Vamos a leer. Miren, aquí de hecho habla una parte acerca de que, así, en específico, corta pino, dice la Biblia. Amén. Isaías capítulo 44. Isaías 44. 44, 14. 44, 14. Amén. Hasta el 20. Del 14 al 20. Amén. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. Dice, en el nombre de Cristo, corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. Amén. Y en específico entre los árboles dice, planta pino que se críe con la lluvia. ¿Y qué es lo que hacen las personas en este tiempo? No hacen, plantan sus pinitos, ¿verdad? Que se crían con la lluvia para después, pues, venderlos, ¿verdad? En esos lugares se da mucho eso, que se hace mucha venta de árboles de Navidad, ¿verdad? Lo que dicen. Dice, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Sabemos que eso es lo que se hace con los ídolos, hermanos. Pero el enemigo es sagaz. Ni siquiera tiene que tener una forma para que sea un ídolo, hermanos. ¿Verdad? Mucha gente puede decir, no, es que no lo idolatramos. ¿Verdad? Creen que no idolatran. Pero si lo hacen como una festividad cada año, como una tradición, hermanos, sí es una tipo idolatría, hermanos. Amén. Y a Dios no le agrada eso. Aún los santeros hacen un pedazo de piedra con mezcla y eso adoran. No sé si ustedes lo han visto. Los santeros hacen una piedra y eso es lo que adoran. Le echan adentro, matan un animal y lo meten adentro de esa piedra. Y es lo que adoran, es lo que tienen en sus casas. Sí, y aunque no tenga forma, hermanos. Sí, no importa eso, porque le festejan de todos modos. Dice aquí, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía. Aquí vemos otra parte muy importante que dice la palabra de Dios que el corazón, dice la Biblia, engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Hay mucha gente que dice, es que yo siento que esto no está mal, pero la iglesia se guiará por el sentir. No. Al contrario de eso, la Biblia dice
que no sea que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Para que no nos dejemos guiar por eso. Aún dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi fe se va aumentando a través de la lectura, a través de ponerla en práctica, hermanos. Entonces, es algo muy importante. Y como se los vuelvo a repetir, el gancho son los niños, hermanos. El gancho son los niños. En el Halloween, el gancho son los niños. ¿Quiénes son los que quieren ir a pedir dulces? Niños. Los niños, hermanos. Y el niño quiere su traje de demonio, ¿verdad? Que lo vistan así de algo muy terrible, ¿verdad? Involucrando a los pequeños. ¿Por qué? Porque ese es el gancho, agarrar a los niños, torcerlos desde pequeños. Por eso ahorita metieron acerca de la ideología de género dentro de las escuelas, porque el propósito es torcer al niño desde pequeño, para que cuando crezca todo eso sea normal, ¿sí? Lo que es en Navidad, el 24, el Año Nuevo, el 6 de enero, ¿quiénes son los que atraen? Los niños, hermanos. Amén. Por eso es de que debemos de cuidar a nuestros hijos. Y Dios nos advierte antes también, instruye al niño en su camino. Y aunque fuere viejo, no se apartará. Si nosotros lo instruimos para que se guarde de esas cosas, cuando sea grande no se va a dejar engañar. Porque se ha instruido y porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, dice aquí, de ceniza se alimenta su corazón. Amén. Cuando una persona participa en todas esas cosas, está alimentando su corazón. Es para llenar el vacío que hay dentro de su ser, hermanos. Antes, cuando yo no era cristiano, hermanos, había un vacío dentro de mi vida. Tomaba, andaba pues con muchas mujeres, andaba en fiestas, porque trataba de llenar el vacío que había en mí. Y eso era pura ceniza, hermanos. Igual que la idolatría y todas esas cosas, es ceniza de la que se llena el corazón, pura vanidad, cosas que no sirven. Dice, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. O sea, esas son puras mentiras, hermanos. Muchas de las cosas, de las tradiciones de los hombres, hermanos, son pura mentira, hermanos. No sirven para nada. Lo que sirve es obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a proseguir, hermanos. Lucas capítulo 2, del versículo 7 al versículo 17. Ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Se pasa muy rápido el tiempo, hermanos. Del 7 al 17. Vamos a leer un poquito de Cristo para comprobar que Cristo no nació en diciembre. Amén. Y que no tenemos por qué festejar esa festividad que se hace en todo el mundo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miren, cuando la gente pone el nacimiento, ponen ahí animalitos, ¿verdad? Alrededor de Jesús, ¿verdad? Porque piensan que ahí estaban todos los animales, ahí donde nació Cristo, ¿verdad? Pero eso no es verdad, y ahorita lo vamos a leer a través de la palabra de Dios. No había lugar en el mesón, estaba lleno el mesón porque había una festividad en ese tiempo,
El mesón era como un tipo hotel donde toda la gente se quedaba a dormir. Y por eso es que tuvo que nacer en el pesebre. Dice, bueno, y también dice la palabra de Dios que siendo el más rico, se hizo pobre para que todos nosotros fuésemos enriquecidos. Siendo Dios, se hizo humilde. Siendo el más grande, se hizo el más pequeño, hermanos. Eso es lo que Dios nos está hablando. Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estaban los animales? ¿En un establo se necesitan cuidar a los animales? No, nomás los dejas ahí se están cuidando, hermanos, ¿verdad? Pero ellos andaban afuera, hermanos. En esa región, hermanos, en el tiempo de frío, así como hace calor, hace muchísimo frío, hermanos. ¿Sí? Entonces ellos andaban afuera, andaban cuidando de sus animales. Por eso es que no era diciembre, hermanos. No era diciembre. Dice, he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Amén. ¿Por qué? Porque en el tiempo de frío, allá en esos lugares, lo que hacen es juntar el alimento y no lo sacan a pastear, sino que ahí mismo se los dan. Lo mismo que hacen también en otros lugares también de por aquí. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué estaba en el pesebre? Porque los animales los tenían fuera, hermanos. Amén. El establo estaba, o ese lugar estaba, no había nada. No dice ahí que había animales, porque ellos los tenían los animales. Y ellos iban lejos a pastear a sus animales. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que en cuanto los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué quiere decir? Que andaban fueras. Y dice que fueron a Belén. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Entonces, miren, se les aparecían ángeles, ¿verdad? En ningún momento se les dijo, festejen cada año el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Yo les invito a ustedes que lo escudriñen, que lo busquen, donde dice que tenemos que, en conmemoración de que Cristo nació, tenemos que festejarlo. ¿Y saben qué hay? No hay nada. ¿Por qué no festejamos el nacimiento de Jesús si es un evento grandísimo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice la palabra de Dios que no tiene principio de días,
ni fin de días, que Él es el primero y que Él es el último, que no hay una creación de Él. ¿Sí me entiendes? No hay un día que Dios haya nacido realmente, porque Jesucristo es el mismo Dios y Él ya existía antes de que naciera aquí en la tierra. Por eso no festejamos el nacimiento de Jesús. Él es el primero y Él es el último. Amén. La Biblia dice que ni tiene principio de días ni fin de días. O sea, no hay un principio. ¿Cómo voy a festejar algo que el Señor me está diciendo que no hay principio? Él siempre ha existido. Amén. Si Él tuviese un principio de creación, entonces no sería Dios. Él es Dios porque por siempre ha existido. Amén. Desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Entonces, eso es algo muy importante. Pero vamos a ver qué sí nos mandó a festejar en la palabra de Dios. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Gloria a Dios. Amén. Lo tenemos, gloria a Dios, hermanos. Fíjense qué maravilloso. Y eso no es mucha investigación, hermanos, de fuera, sino de la Biblia. Amén. Fíjense lo que dice. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. ¿Qué sí debemos de festejar? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí dice, hagan esto en memoria de mí. Pero jamás dice que cuando Él naciere, lo recordáramos, que lo hiciéramos en memoria de Él. No dice eso, pero esto sí lo dice, hermanos. Amén. En memoria de Él. Aleluya. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Eso cada cuando se hace, cada año en la Pascua. Amén. Y tenemos que investigar la Pascua y tenemos que hacer unos panes, como dice la Biblia, sin levadura. No vamos a ir a comprar galletitas, no vamos a ir a comprar un jugo. Luego van y compran del que se llama suba. Tiene hasta nombre de demonio, hermanos. O sea, tiene que ser natural, hermanos. Amén. Es algo espiritual, pero tiene que ser como está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y lo tenemos que hacer cada año en la Pascua, porque nosotros somos parte del pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos a leer Santiago, capítulo 4, del 4 al 10. Aleluya. Santiago capítulo 4 del 4 al 10. Y ya casi vamos a terminar, no nos faltan dos pequeñitos. Aleluya. Amén. Santiago capítulo 4 del versículo 4 al versículo 10. Aleluya. Dice así, en el nombre de Cristo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. O agradamos a Dios o agradamos al mundo. El que quiere servir a dos señores, con uno va a quedar mal. ¿O pensáis que la Escritura dice:
pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, o sea que nos quiere solamente para Él, no quiere que andemos participando en las tradiciones de los hombres, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, los que son y luego no son, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Ahora, hermanos, yo quiero leerles una parte, hermanos, que yo descargué de internet, hermanos. Bueno, solamente puse ahí cuándo nació Tammuz. Y esta fue la información que ahí salió. Dice, ¿cuándo nació el dios Tammuz? Dice, le hizo creer a todos los babilónicos, porque era el tiempo de Babilonia. Esto hay que recordarlo. Le hizo creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod se había reencarnado en ella. 9 meses más tarde nace el niño y a este niño le ponen como nombre Tammuz. Y dice aquí, nace un 25 de diciembre del año 3005 antes de Cristo. Yo quiero que pongan mucha atención en esto porque esto es una tradición babilónica, ¿sí? De Babilonia. Ahora vamos a leer Apocalipsis 17:5, hermanos, para que ustedes se den cuenta que tiene que ver todo lo que estamos hablando, que concuerda claramente lo que Dios nos habla a través de su palabra y que el Señor no quiere que participemos de esas cosas, hermanos. No quiere que nos ensuciemos. Amén. Por más bonito que te lo pinten, ¿verdad? Gloria a Dios. No les estoy diciendo que no pueden hacer de comer, hagan de comer, hermanos, en esas fechas ni venden nada. Coman lo que quieran, no festejen Navidad. Amén. Amén. Apocalipsis 17:5 dice aquí, habla de la gran ramera y dice, y en su nombre, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y tiene a esa mujer que se llama Jezabel, que enseña y seduce a mis hijos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque ese espíritu se mueve dentro de las iglesias. Porque ahí donde leemos de Jezabel está hablando de las iglesias, hermano. Y cuando al final dice, oigan lo que el espíritu dice, a esa iglesia en específico, a las iglesias. Oigan lo que el espíritu dice, cómo se mueve esa mujer en las iglesias, ese espíritu que engaña a la gente, ¿sí? Y aquí nos vuelve a decir, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en eso que leímos de Tammuz, viene de Babilonia. Tammuz se llama Tammuz, ese fue el que verdaderamente nació en esas fechas y que ellos ocultamente lo que festejan es a Nimrod y no a Jesucristo, hermanos. Por eso nosotros no debemos de ser participantes de esas cosas, hermanos. Amén. Y yo les invito, hermanos, y quien quiera, yo le invito a que escudriñe, a que busque, a que lea, que compruebe. Estos son pocos versículos porque no, a veces no todos podemos estar aquí todo el día, hermanos. Pero hay muchísimos versículos más que no puse, donde habla también de la fecha cuando nació Jesús, que nace Juan el Bautista,
y luego nace Cristo, y ahí están las fechas, hermanos. Y Cristo nace por septiembre, hermanos, no en diciembre, como nos lo han hecho creer, hermanos. Amén. Y aunque supiéramos el día exacto en que nació, no nos mandó a festejar nacimiento. Nos dijo, festejen mi muerte, porque morí por ustedes. Amén. Él vino a la tierra por nosotros, porque nos amó, como dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios.